siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de Especiales AUPAN. Hoy en este programa tendremos el lanzamiento del 8º libro de nuestro historiador Gustavo Zapata, Entre Minas y Caminos, una nueva apuesta cultural a nuestro municipio. Bueno, buenas noches a todas las personas presentes en el auditorio de la Institución Educativa San Juan de los Andes y a las que nos acompañan a través del Facebook Live del Colectivo Cultural Esquina Rota. Bienvenidos a este conversatorio. Es un gusto para mí estar hoy en este lugar, siendo partícipe de los espacios de gestación de la cultura local y la indagación por la memoria histórica de nuestro territorio. Quiero agradecerles a los miembros del Colectivo Cultural Esquina Rota por la producción de este evento, por el apoyo y por el interés en el conocimiento de temas tan bellos y tan olvidados como lo son los de nuestra propia historia. A Juan Bernardo Ortiz, a Julián Gutiérrez, a Daniel Rubiano, a Juanes Londoño y a todas las personas que nos colaboraron, muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Gaviria, soy historiadora de la Universidad Nacional y tengo el honor de presentar y de conversar con el profesor Gustavo Alberto Zapata Restrepo, un autor de largo recorrido que ha publicado libros como Escritores Andinos, Educación y Sociedad en Andes, Andes cuenta su cuento, Un huerto de ideas, Andes, Identidad y Memoria, entre otros, y de numerosos artículos en revistas locales. Hoy fuimos convocados en esta noche para celebrar juntos la publicación del 9º libro del profesor Gustavo, Entre Minas y Caminos, carta autobiográfica de Francisco Toro Montoya, Pacho Toro, 1883. Un maravilloso texto que, sin haber sido publicado, ya hace parte de los libros de historia. Un vestigio de nuestros antepasados y una huella de nosotros mismos, la cual, sin lugar a duda, debemos escuchar, aplaudir y atesorar por su inmenso valor. Bienvenido, profe. Le agradezco de antemano el esfuerzo y la perseverancia para hacer esto posible. Gracias, Laura, y muchas gracias a los que nos acompañan esta noche para presenciar el nacimiento de un libro escrito en 1883 y que hoy tengo el honor de ser mediador, porque no lo escribo yo, Laura. Es de Pacho Toro y yo se lo entrego a las nuevas generaciones comentado. Entonces, el mérito para un Pacho Toro que siempre soñó con que su libro fuera publicado y me cupo a mí el honor de hacerlo. Y creo pues que va a ser una obra fundamental y aunque suene un poquito inmodesto, para la literatura antioqueña, porque es un texto maravilloso que se equipara a otros textos de la literatura antioqueña del siglo XIX, como El Machete de Julio Posada y otros cuentos y relatos que nacieron del alma popular y que tienen un inmenso valor. Sí, profe, justamente empecemos por todo el recorrido y la historia del manuscrito que usted nos dice que fue escrito en 1883. ¿Cómo llegó ese manuscrito a sus manos? Porque cuando las personas puedan acceder al libro se van a dar cuenta que el prólogo tiene una edición del 2006, fue escrito por Alberto Naranjo Mesa, entonces ahí empezamos a ver como que los tiempos no están en concordancia. ¿Qué ha pasado con este manuscrito, con este texto? ¿Cómo fueron los anteriores intentos de publicación? ¿O cuál fue el recorrido? ¿Cuál es el recorrido que tiene? Laura, primero que todo hay que agradecerle a la familia Mejía en Andes que supo conservar el manuscrito. La familia descendiente de Pacho Toro, hijos de don Roberto Mejía. Yo conocí el manuscrito porque me lo compartió en 1998 don Javier Mejía Arango, conocido como Pacheco. Yo ya venía publicando sobre asuntos históricos del municipio, historia educativa, escribía artículos cortos sobre asunticos de la historia municipal, pero no tenían como mucho, no nacían como de la disciplina investigativa, sino como del momento. Don Javier me compartió ese documento original y cuando lo leí me asombré,
me asombré porque mi trayectoria como lector me indicaba que era un muy buen texto, que era un texto muy bien escrito. Y lo tuve en mis manos. Se lo compartió a un catedrático de la Universidad de Antioquia, el doctor Juan Carlos Vélez Rendón, en 1998, y quedó fascinado. El doctor Juan Carlos Vélez Rendón quedó fascinado por la maravilla del texto y por la riqueza histórica del documento. Tanto así que este historiador y escritor Juan Carlos Vélez Rendón retoma el documento para trabajar prácticamente un capítulo del libro Los pueblos allende el río Cauca, que hoy hace parte de los textos clásicos de la historiografía antioqueña, sobre todo para entender la colonización del suroeste de Antioquia. Entonces Juan Carlos Vélez Rendón le da el realce que el texto tiene y trabaja un capítulo que titula De guaquero y colono a propietario campesino. Se lo compartí luego a Víctor Álvarez, otro historiador de la Antioquia, y de verdad compartimos, también se maravilló de que este texto existiera. Entonces, Laura, me parece que es un buen aporte para la historiografía antioqueña. Sí, profe, justamente sobre eso que usted acaba de mencionar, es que hacía mención en la introducción que es un texto que, sin haber sido publicado, ya hace parte de los libros de historia de la historiografía, pues, antioqueña, ¿cierto? Yo lo conocí primero en el libro de Juan Carlos Vélez Rendón, y ya después supe que usted lo tenía y usted me compartió pues como el manuscrito original. Pero las vicisitudes del texto seguían. Yo conservé el texto, lo mantuve siempre, dándole el valor que siempre le di al texto, que siempre lo conservé. En el año 2006 estuvimos a punto de publicarlo. Hubo algunas entidades de Andes que quisieron patrocinarlo y yo pues me empeñé en este asunto de publicarlo, pero a último momento hubo problemas con algunos de los patrocinadores y el libro se me quedó todavía guardado, no se pudo publicar, pero tuve el honor y el orgullo de llevárselo a Jorge Alberto Naranjo Mesa, en ese entonces decano de Ciencias Sociales de AFIT. Le llevé el texto, igualmente maravillado, de verdad. Entonces mire cómo el texto, para estos intelectuales y académicos de Medellín, le dieron un gran valor, pues tanto así que Jorge Alberto Naranjo me lo prologa en diciembre de 2006. Y yo diría que es un prólogo que vale oro. Tener un prólogo de Jorge Alberto Naranjo, eso es un privilegio. Sobre todo un prólogo que le da el valor al texto, el valor real que tiene el texto. Y es una muy buena síntesis, claro, también. Él hace una síntesis bellísima. Y Jorge Alberto Naranjo Mesa también hay que recalcar que es uno de los grandes historiadores y conocedores de la literatura antioqueña del siglo XIX, con publicaciones muy importantes. Naranjo Mesa era como una mentalidad de las grandes mentalidades que tuvo Antioquia, murió a comienzos del siglo pasado. Alguien decía que tenía una mente renacentista, porque manejaba el arte, la historia, la literatura, un hombre que se movió por todas las artes. Y entonces tener el texto, tener el prólogo de Jorge Alberto Naranjo es un verdadero privilegio, que le da un valor inmenso al texto también. Laura, el texto se quedó, no pude publicarlo, pero las cosas se fueron dando, era como si Pacho Toro me dijera, aguante, espere que faltan cosas. Pienso que fue un acierto no haberse publicado ese año, porque yo estaba trabajando con base en el manuscrito que me compartió Pacheco Mejía. Más o menos en el 2009-2010, una señora de Medellín me llamó y me preguntó que si yo tenía el texto de Pacho Toro, y obviamente que lo tengo. Hablé con ella y me mostró otro texto. ¿De la misma carta? Obviamente, pero ese de puño y letra de Pacho Toro, de puño y letra. O sea, que el que yo tenía y con base en el cual estaba trabajando era una copia de 1942. Manuscrita por otra persona. Un manuscrito de otra persona, o sea, otra versión. Lo que esta señora me presentaba era el texto de puño y letra de Pacho Toro de 1883. Pues yo me sentí muy halagado. Ella también era descendiente de la familia. Me comentó que era descendiente de Pacho Toro.
Sí. La señora, nunca he podido ubicarla, Clara Restrepo Aramburo. Nunca pude volver a ubicar a esta señora, que sería pues un honor tenerla acá, porque fue la que me compartió el manuscrito original. Las versiones posteriores, Laura, son versiones maquilladas. Es decir, había palabras en el texto original de Pacho Toro que les pareció vulgar o incorrecta, pero que yo fui descubriendo que no eran ni vulgares ni incorrectas, sino que hacían parte del habla popular, o sea, del habla de Pacho Toro. A partir de ese segundo manuscrito seguí trabajando, corregí los textos, los comentarios de pie de página y dejé el texto. Lo dejé, en algún momento podría ser publicado. Y este año el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia me dio la posibilidad de publicarlo, ya el texto original de Pacho Toro, con todas mis notas, y salió un texto que está decantado. Yo diría que es un texto que lleva 22 años de trabajo permanente, porque siempre estaba en pos de encontrarme una cita, una explicación, algo que redondeara y que complementara el texto original de don Pacho Toro. Que lo nutriera, siempre Sí, claro, estuvo como claro, en esa constante claro, nutrición. Claro, y entonces este es el producto de todo ese trabajo, Laura. Entonces es un texto que tiene sus vicisitudes y su historia. Bueno, profe, entonces, ¿por qué no indagamos un poco en la figura central? ¿Quién fue Francisco Toro Montoya? Pues el texto nos va a contar muy bien quién es Pacho Toro. Pacho Toro es una persona que nace en 1825 en Titiribí. A los 10 años se va con un esclavo liberto, Isidro. Es un dato muy importante, Laura. 1825 y hay un esclavo liberto en Titiribí. Creo que Luz Eugenia Pimienta, en su tesis de doctorado, habla de ese esclavo. Que ¿De ese mismo? Ella no da nombres, pero dice que en Titiribí solo hay un esclavo. Y yo siempre he pensado que es Isidro, el esclavo con el que él se vuela para Anorí, porque ama entrañablemente a ese esclavo. Y él se va detrás de él hasta Anorí. Entonces empieza a contar su historia. Hijo de José Antonio de Toro, minero de Santa Ana, cuando Santa Ana era de las empresas más ricas de Colombia y de las minas más ricas de Antioquia, la mina de Santa Ana, que luego manejó Mariano de Toro, su hijo, hermano mayor de Pacho. Entonces Pacho Toro se va a los 10 años a Anorí y empieza la vida de trabajo. Parece que la figura de la infancia no existía, Laura, en esa época, pero no había infancia. Desde los 10 años los mandaban a la mina o al corte, en fin. Es un debate que apenas se está iniciando Sí, con los investigadores. No existía un concepto muy claro de la infancia, eso no existía. Y Francisco llega a Santa Ana y él cuenta que Mariano lo pone a machar. La palabra es muy linda y muy exacta, a machar piedra. Después Cuervo me dijo, machar es el origen de palabras como machacar y machucar. Machacar la roca es menudearla para llevarla al molino. Un trabajo duro para un niño completamente duro. Entonces Pacho empezó su vida de minería desde muy niño, conociendo la minería, y en Anorí conoce a la que va a ser su primera esposa, Teresa Toro González. Y entonces la vida de Pacho es una vida de trabajo. Jorge Isaac acuñó un término muy interesante hablando de los antioqueños. Él decía el titán laborador. Decía, el antioqueño es el titán laborador, y eso es Pacho. Pacho Toro empezó a trabajar duramente a los 10 años y no dejó de trabajar un solo día de su vida. El trabajo de la minería, el trabajo de la agricultura, la guaquería. El trabajo de la guaquería. La guaquería, también. claro, era una actividad económica importante en esa época, porque de ahí derivaba el sustento del colono. Y ya Agustín Codazzi, en la tercera expedición, ya habla de la riqueza en el territorio de sepulcros indígenas. Ya tenemos como esa referencia. Entonces Pacho llega a Andes a buscar huacas con un hermano. Sí. Con un hermano y con otros 2 personajes, Villa y no recuerdo el otro, y se quedan 2 meses.
En el relato pues, de Pacho encontramos que él menciona varios pueblos, sitios, Sí. El poblado de los Andes en sus orígenes. Sí. ¿Qué nos puede contar usted sobre esos lugares que menciona Pacho? Pacho Toro emplea un término, se llama el pueblo. Él dice, fuimos al pueblo de Aramburo, que debía llamarse de Toro, porque nosotros fuimos los primeros en cavarlo. La palabra pueblo tiene una connotación distinta. Según Uribe Ángel, los huaqueros llamaban huaca al enterramiento en el que había solamente un individuo, y pueblo donde había varias huacas. Se llamaba el pueblo de Aramburo, que debía llamarse el pueblo de Toro o de los Toros. Eso lo aclara Uribe Ángel en su texto. Haciendo mención a Pedro Aramburo, ¿cierto? Exactamente, a la familia de Pedro a la familia de Pedro Aramburo, que es también de los primeros colonos del territorio, sí. Que venía creo que de Roldanillo o de Buga. Otro personaje interesante es Aramburo, Pedro Aramburo. Entonces cuando Pacho Toro habla de pueblo, habla desde sitios en el que hay varias sepulturas indígenas. ¿Y la bodega? ¿Qué hace referencia Laura, a la bodega? En los distritos mineros habían bodegas. En Anorí, en Amalfi, en Segovia. La bodega era un sitio donde se almacenaban herramientas y suministros. Se llama la bodega. O sea que el lugar que conocemos hoy conservó el toponímico de la bodega, haciendo referencia posiblemente a ese tipo de usos del Claro que sí. Muchos de los toponímicos nuestros son de esa época. Y cuando hablamos de la bodega, es probable que en ese sitio estuvo la bodega de la que habla Pacho Toro. Sí. Y se conserva el nombre, como muchos otros de la época. Sí, profe. También hace unas referencias muy bonitas sobre los Andes, Claro. Sobre la aldea de Soledad. La aldea de Soledad. Menciona claro. Pacho como el lugar que antecedió la población. La fundación de Andes, claro. Sí, y este contacto que tuvo con otro de los personajes muy importantes como Pedro Antonio Restrepo Escobar, ¿cierto? Claro También sí, menciona en su carta y en su recorrido el encuentro con este tipo de personajes muy importante ese municipales. encuentro, claro que sí, muy importante. Laura, yo me atrevería a decir que como ciertos personajes arquetípicos de la colonización, y como que cada uno representaba unas tendencias, unas ideologías y unas maneras de ocupar el territorio, ¿cierto? Sí. Y hay colonos importantísimos, Laura, como empezamos por Vicente Guaticamá, que la historia andina tiene que reivindicar. Vicente Guaticamá, según Manuel Uribe Ángel, Vicente Guaticamá venía huyendo porque había asesinado a la esposa. Y fuimos comprobando con gran satisfacción, a partir de una tesis maravillosa que hace Laura, de que Guaticamá no fue un asesino y que mucho menos mató a su esposa. Entonces aquí hay un trabajo como de reivindicación histórica. Y quitémosle ese estigma, ese lastre de asesino a un colono del territorio muy importante que es Vicente Guaticamá. Voy a leer textualmente, Laura, de Uribe Ángel, sí, cómo lo describe, para que luego comentemos un poquito, porque ya ese es su trabajo de grado sobre el que habría que hacer otro conversatorio, Laura. Dice Manuel Uribe Ángel, pongo en contexto quién es Uribe Ángel: médico, escritor, historiador y científico envigadeño muy importante en el siglo XIX, importantísimo es Uribe Ángel, humanista, interesantísimo. Pero Uribe Ángel, en un libro clásico que es la Historia y Geografía del Estado de Antioquia, que publicó en 1885, Uribe Ángel escribe un texto que luego fue retomado por otros historiadores y lo fueron deformando, como en la dinámica esta que hacíamos en el colegio, el teléfono roto, se iba transformando después de cada versión, claro. Dice Uribe Ángel: en 1820, Guaticamá, quien vivía en el pueblo del Chamí, ojo esto, asesinó a su esposa y para escapar a la persecución de las autoridades, pasó la cordillera y por las orillas del río San Juan descendió a un punto al que llamó La Bodega, donde estableció una chacra. Tiempo después, otros indios del Chocó, al parecer esclavos, siguiendo el mismo derrotero, llegaron al lugar ocupado por Guaticamá. En persecución de los fugitivos, vino del Chamí el doctor Antonio Tascón,
quien a su regreso al Chocó llevó la halagadora noticia de las ingentes riquezas de las tierras que había recorrido, motivo por el cual se verificó una corta inmigración de indios a lo que se llamó Gólgota. Años más tarde, en 1845, Marcos Tavares exploró y reconoció el río San Juan, trayendo a todos la noticia sobre la existencia de ricos minerales auríferos y de abundantes fuentes saladas. Entonces aquí empieza el desastre histórico de Vicente Guaticamá, que ya podemos reivindicarlo históricamente, y que no mató a la esposa. Sí, profe. Y que llegó al territorio respondiendo a asuntos muy objetivos: pobreza, huyéndole a un cura. Y huyendo también, pues desplazándose. Claro, es un desplazamiento de la época. Huían a un cura al Cabalero, a un terrateniente, a gente que los estaba explotando en la época ya fuertemente. A la misma migración de la colonización. Exactamente, que presionó mucho a las tribus indígenas. Sí, claro, sí. Entonces tenemos el primer colono, que nunca lo hemos reivindicado en la historia nuestra, Vicente Guaticamá. Esta vez el primero. Llega luego Restrepo Escobar, con una mentalidad distinta, y que llega por circunstancias muy casuales, muy casuales. Restrepo Escobar era abogado en Medellín muy prestigioso y un político del Partido Conservador bastante importante. En 1847 surge un litigio de tierras en Titiribí, en las que estaba en conflicto todos estos terrenos, era medio mundo, era todo el suroeste de Antioquia prácticamente. Restrepo Escobar dirime ese conflicto y le pagan en tierras. ¿Le pagan con qué? Con estos territorios. Y él no pensaba venir por acá. No pensaba. Él no pensaba venir porque estaba muy bien establecido en Medellín, porque era un abogado prestigioso y porque tenía dinero. Y aquí venían colonos muy pobres, como se dice popularmente, con una mano adelante y otra atrás. Gente que venía a buscar la vida. Entonces, es otro cuento para discutir, Laura, si eran esbeltos hidalgos los que llegaron, o campesinos y mineros pobres. Más bien. Sí, usted como historiadora lo sabe perfectamente. Restrepo Escobar dirime el conflicto, le pagan con tierras y viene y funda un pueblo. Le funda sobre lo que ya estaba fundado, porque aquí estaba fundada la aldea de Soledad, 28 de septiembre de 1850. Jericó celebra su aniversario esa fecha, porque fueron nombrados por el mismo decreto. La aldea de Piedras, la aldea de Piedras y la aldea de Soledad. Claro. Y nosotros lo celebramos el 13 de marzo, bueno, eso está bien, y no hay que cambiar eso, pues tampoco es necesario, ¿cierto? No, pero sí hay que conocerlo. Exactamente, pero hay que conocerlo. Ahora, Restrepo Escobar es un colono que llega al territorio con unas búsquedas distintas. Ellos venían con una mentalidad más mercantil, más de negocio. Y llega bajo unas circunstancias concretas políticas, claro. En el año 1851 estalla un conflicto civil en Antioquia contra el gobierno central de José Hilario López. Restrepo participa en ese asunto, son derrotados, Restrepo Escobar huye al suroeste y llega refugiándose de la persecución, obviamente, del ejército liberal. Llega, según Jorge Alberto Restrepo, llega a Fredonia, pero Pachotoro nos cuenta que llegó a Titiribí. Muy importante contrastar también ese tipo de datos. Hay que contrastar esos datos, Laura, claro. Me parece que yo le creo un poquito a Pacho. Hay que ver las fuentes de Jorge Alberto. Hay que ver en qué se basó Jorge Alberto Restrepo. Restrepo Escobar llega huyendo, Pacho Toro lo trae, y Pacho Toro cuenta en el texto que él le sugirió fundar un pueblo, y le sugirió además que se llamara San Juan de los Andes por su cercanía a la cordillera de los Andes. Muy adelantado Pacho Toro al saber eso en esa época. Sí, Pacho Toro, pues, yo le creo, yo tengo mucha tendencia a creerle a Pacho Toro. Es muy buen narrador, entonces por eso es excelente narrador. Se le cree, sí. Y entonces un segundo, es un arquetipo o un prototipo de la colonización, Restrepo Escobar. Además es político. Y en este territorio tenía diseminado una clientela política, porque él fue representante a la Cámara, él fue senador y además trajo... Presidente de la Cámara, de la Asamblea también. Fue presidente, claro, fue presidente de la Asamblea de Antioquia, sí. Lo que llamó Cámara Provincial, sí. y un destacado líder conservador.
tenía muchos copartidarios que eran sus parientes. Entonces no es raro que en Andes los andinos tengamos un Restrepo de primero o segundo apellido, o 4 Restrepos, porque Pedro Antonio privilegió a su familia. Entonces trajo primos, trajo parientes y les entregó tierra. Entonces la mentalidad de Restrepo como colono era distinta, además muy ideológica, muy ideológica. Él sabía que fundando un pueblo ampliaría la cauda conservadora, que traería también conservadores, votantes de su partido, ¿cierto? Un proyecto político más consolidado. Totalmente, proyecto político. Y aparece un colono que en la historia municipal no hemos reconocido lo suficiente, que es Juan Jacobo Restrepo Ramos. El repartidor de los terrenos comunes. Repartidor de terrenos comunes de 1869, Laura, ¿cierto? Sí, del 69. 59, profe. 1859, correcto, Laura. Repartidor de terrenos comunes, fue defensor de indígenas y fue un personaje que tuvo mucha importancia en los comienzos del poblado, porque tuvo cargos públicos, fue minero, agricultor y sobre todo porque fue el primero que se adentró en los montes del Alto Andágueda en la cordillera occidental chocuana. Entonces Juan Jacobo Restrepo Ramos es un personaje arquetípico de la colonización antioqueña, arquetípico completo. Hacía parte de una familia letrada, sí, una familia liberal de los Restrepos, una familia letrada, claro. Entonces otro colono prototípico, Juan Jacobo, venía de una familia letrada, liberal, del liberalismo económico del siglo XIX. Les voy a leer aquí una cortica síntesis de quién fue Juan Jacobo Restrepo Ramos. Importantísimo, porque Laura, la investigación histórica se quedó corta en este suroeste para darle el lugar que estos personajes merecen, ¿cierto? Entonces nos quedamos un poquito en un concepto idílico o épico, ¿cierto?, de la colonización, y olvidamos personajes importantes como este. Claro, profe. Voy a leer una muy corta síntesis de quién fue Juan Jacobo y ahorita lo ubicamos en su familia. Juan Jacobo Restrepo Ramos fue un personaje arquetípico de la llamada colonización antioqueña, miembro de una importante familia de Amagá, donde nació en 1825, hijo de Francisco María y Leonor Beatriz, nieto de José Miguel de Restrepo, político antioqueño de los comienzos de la República y sobrino del también político, jurista e historiador José Manuel de Restrepo. Fue uno de los primeros colonos del territorio andino e hizo parte en 1852 de la junta fundadora que presidió el doctor Pedro Antonio Restrepo Escobar. En 1853, junto con Juan Crisóstomo Soto y Francisco González, recibió el privilegio para abrir el camino hacia el Alto Andágueda, que por su importancia estratégica y su riqueza minera, retomaría luego el empresario Juan Bautista Mainero y Truco. Con su hermano Juan de Dios, Emiro Castos, y el médico José Vicente Uribe, su futuro cuñado, Restrepo Ramos inició en 1856 la minería aurífera en las cabeceras del río San Juan. Luego, el 12 de abril de 1859, fue nombrado repartidor de terrenos comunes entre pobladores del distrito de Andes y como tal entregó a los últimos colonos la región del Paramillo en límites con el antiguo estado del Cauca. Entonces Juan Jacobo hacía parte de una familia ilustrada, pero hubo otros nexos familiares. Francisco María Restrepo y Leonor Beatriz Ramos llegan al territorio en 1852. Al año siguiente, Francisco María se convierte en el presidente del cabildo, del primer cabildo corregimental, si se puede emplear el término. Juan Jacobo, cuñado de José Vicente Uribe. Leonor Restrepo Ramos se casa con José Vicente Uribe, que también viene buscando tesoros y riquezas mineras en el territorio. Aquí se conocen y aquí se casan. Padres de Juan de Dios el Indio Uribe. Claro. Es una familia muy ilustrada y una familia liberal. Entonces son colonos distintos, Laura, muy distintos. Ellos vienen buscando riquezas mineras, ellos vienen buscando otros asuntos distintos a los colonos
del cómo. Establecer pues su familia en el territorio Correcto, también. correcto. Claro. Establecer la familia y buscar pues réditos económicos de este asunto de la colonización. Entonces ahí tenemos a Juan Jacobo, emparenta con Leonor como cuñada. Juan Jacobo es hermano de Emiro Castos, uno de los grandes escritores del siglo XIX colombiano. Escribe cuadros de costumbre que hoy son antológicos, Mi compadre Facundo, El lago de las serpientes y muchos otros. Sí, en periódicos de la época. En periódicos de la época, sobre todo en periódicos, no fue un tipo que produjera mucho porque se dedicó a la minería y a la agricultura, pero lo poco que escribió es de excelsa calidad. Profe, de antología. Estos comentarios pues que usted nos está haciendo en este momento me hace pensar algo que pues ya había pensado de otra manera antes, y es que la historia ha opacado todos los colonizadores, o más bien todos los pobladores que no tuvieron un proyecto político consolidado como lo tuvo Pedro Antonio Restrepo Escobar. En este caso los Restrepo, claro, de parte de Juan Jacobo, los indígenas que también tenían, claro, un proyecto político, en el caso de Vicente Guaticamá, que fue un importante líder de la comunidad y que pues representaba a su gente. Sí, claro. Y otros como Pacho Toro. Si nos centramos en el libro, también el colono promedio que tenía que aventurarse a cultivar, a sacar guacas, a batear en los ríos. También este tipo de colono ha sido opacado en pro de la institucionalización que permitió Restrepo Escobar, y que no hay que olvidarla, ¿cierto? Es importante, pero hay que recordar que hay muchas otras personas que estuvieron antes y que tuvieron también pues un papel en lo que hoy es el poblado que habitamos, en los cimientos, en cómo emergió ese poblado. Esa es la idea, Laura. Poner en su punto histórico este tipo de personajes. La historia se ha dedicado de pronto a resaltar solamente algunas personalidades por asuntos de orden ideológico y político, ¿cierto? Pero estos colonos, la verdad es que el trabajo está por hacerse, para mostrarlos como lo que realmente fueron, gente muy esforzada que vino a buscarle posibilidades económicas al territorio, a hacer rosas, a abrir caminos, porque Juan Jacobo, ante todo, un constructor de caminos. Sí, se reconoce por eso. Claro, era constructor de caminos. No recuerdo la frase de algún dirigente del siglo XIX, que los caminos eran las venas de la nación. Las venas de la nación, justamente esa frase, la cuña, pues yo la he leído en Juan Carlos Vélez Rendón. Correcto, ¿cierto? Sí. Que él tiene Vélez en uno Rendón, de sus capítulos del libro de los pueblos allende del río Cauca, que es una de las tesis más importantes que tenemos históricamente sobre el territorio del suroeste. Él menciona eso y se ha repetido muchas veces por otros autores que han citado esa frase que él acuñó. Ok, claro. Juan Jacobo Restrepo Ramos, Laura, amigos, fue el primero que abrió un camino hacia el Alto Andágueda. Estamos hablando de 1852, porque ya sabían las posibilidades y la riqueza que tenía ese territorio, de lo que vamos a hablar ahorita. Claro. Juan Jacobo Restrepo Ramos emigra hacia el territorio que hoy ocupa el departamento del Valle del Cauca, lo que era antes el estado del Cauca. Juan Jacobo emigra, Laura, ese censo de población que usted me compartió me ha hecho cambiar muchas fechas y muchos asuntos que yo creía. Qué bueno, profe, el que me compartió Laura, sí, excelente ese censo. Laura me compartió un censo de población que me echó por el piso una cantidad de creencias que yo tenía con respecto a la colonización. Juan Jacobo Restrepo Ramos, de todas maneras, emigra hacia el departamento del Valle del Cauca y allá construye, porque hay testimonios de testigos de la época, construye un camino entre Buga y Buenaventura. Increíble, es una obra de alta ingeniería. O sea que Juan Jacobo era un tipo que sabía también sus asuntos, incluso ingenieriles, si cabe la palabra. Allá termina sus años, allá llega con Josefa Restrepo, allá nace otro personaje bien importante, que es el general Juan Jacobo Restrepo González, del que se podría hablar mucho. Juan Jacobo Restrepo González participa en las guerras civiles del siglo XIX, sobre todo en la de los 1000 días. Termina por allá en Macondo, ¿cierto? Total, es una cosa macondiana, garciamarquiana. El hijo de Restrepo Ramos, Juan Jacobo Restrepo González, termina siendo fundador de Fundación Magdalena,
primer alcalde de Aracataca en 1913, director del ferrocarril, creó una asociación para luchar contra la United Fruit Company, muy importantísimo. Allá muere en 1936, hijo de Juan Jacobo Restrepo Ramos. De José Vicente Uribe, pues también hay que hablar. Sí. José Vicente Uribe se graduó en medicina en 1851 y con un compañero de medicina, Juan de Dios Carrasquilla Lema, se meten selva adentro por el atrato a buscar variedades de quina, porque la quina era un producto importantísimo para la exportación. Nosotros exportábamos quina y tabaco y oro. Y oro sobre todo. José Vicente empieza a conocer el territorio en esa época, llega antes en 1856, se casa aquí con Leonor Restrepo Ramos, descrita por Baldomero Sanincano como una mujer de muchas lecturas y de amplísima conversación, algo así. Entonces, mire que una familia ilustrada. José Vicente Uribe, médico, hay un dato que yo leí por ahí en alguna biografía de José Vicente Uribe, que lo dan como el primero que en Colombia hizo una transfusión de sangre. Yo no creía el asunto. Y hace días, Laura, me encontré con una historia de la medicina en Colombia, aquí en la biblioteca de La Playa, de Confenalco La Playa, y corroboró el dato, de verdad. José Vicente Uribe fue el primero en hacer en Colombia una transfusión de sangre. Fue ministro de Educación y muere en Bogotá, padre de Juan de Dios Uribe. Y fue el primer repartidor de los terrenos comunes de Claro, 1852 él tuvo una participación importantísima en el recién fundado poblado. Fue repartidor de terrenos, fue corregidor, sí, y además fue agitador político. También. Sí, entonces... Por ahí yo he leído unas cuantas cartas que le mandaba al gobernador. Total. Diciéndole con cosas un poquito incendiarias. Totalmente. Y el hijo hereda ese espíritu incendiario. Ya sabemos quién fue Juan de Dios Uribe, panfletario, luchador contra la tiranía, contra la dictadura de Núñez, echado del país durante muchos años, muere en Quito, Ecuador, y hace parte de una familia que llegó al territorio. Sí. La familia José Vicente y de Leonor Restrepo Ramos, profesora. Es la primera profesora de las niñas en Andes, una mujer muy ilustrada. Laura, de Francisco Toro Montoya, pues usted me pregunta sobre la biografía, es extensísima. Minero, agricultor, militante del Partido Conservador, en fin, el libro ya nos contaría con lujo de detalle su propia vida. Laura, y también hay que mencionar a una parte muy importante de la colonización antioqueña, que es la Iglesia Católica. Claro. Así como pongo como personaje prototípico a Guaticamar, a Restrepo Escobar, a Juan Jacobo, a Vicente, pongo a Joaquín Ignacio, a Naranjito Laura. Joaquín Ignacio Naranjo fue, el año pasado la parroquia de Andes cumplió 150 años y yo me dediqué a averiguar qué pasa con esa parroquia y logré compilar mucho material para entender la importancia de la iglesia en estos territorios de colonización. Era un elemento cohesionador del territorio, Laura. Claro. Era un elemento cohesionador. La institucionalidad empezaba con la Iglesia Católica. Sí. Y la presencia de un cura garantizaba la presencia de la institucionalidad. Y Naranjito es el primer párroco, el párroco no, porque el primer párroco fue en 1970. Naranjito fue el primer cura en propiedad. Pero en todas las biografías o notas que pude leer de Naranjito, es que era un cura muy abnegado. También un cura doctrinero, porque evangelizó a las comunidades indígenas, tuvo mucho contacto con los indígenas de cristianía en el siglo XIX, y Naranjito se convierte luego en canónigo de Monseñor Riaño. Cuando estalla el conflicto entre liberales y conservadores en el 60, en el año 63, el obispo Riaño es echado, es extrañado del territorio y Naranjito se va acompañándolo. Y Naranjito muere en territorio de tierra adentro. Dicen algunos biógrafos que dedicado a labores misionales. O sea, pues que como personaje muy interesante. Naranjito era como una versión muy humana y muy humanista de la iglesia en la época, ¿cierto? Porque hubo otra manera de concebir la religión más ligada al fanatismo y a la exclusión,
y Naranjito vino y se preocupó por los indígenas, por lo menos para enseñarles nociones básicas del catecismo, dice él, y primeras letras y algunas operaciones matemáticas, ¿cierto? Entonces Naranjito es otro de los colonos, como sacerdote, importante del territorio. Sí, profe. Bueno, entonces, en este recorrido de personajes que acabamos de hacer, profe, ¿usted qué nos podría decir? Pues, ¿por qué Pacho Toro es importante para la historia municipal? Y si podríamos decir que lo escrito por Francisco Toro Montoya nos permite acceder a nuestra cultura, nuestra historia y a la memoria oral de los inicios de la población de los Andes. Laura, sí, yo diría que Pacho Toro es fundamental para conocer la historia de la colonización antioqueña en general, ¿cierto? Hubo en el territorio 500, 1000, 5000 Pacho Toros. Sí. Sí. Pero Pacho Toro se distancia y se diferencia de los otros en que escribía. Tuvo la capacidad de la escritura. Y él lo reconoce en un principio, que eso es muy lindo. Y ese dice, no tuve la dicha de conocer la gramática y la ortografía ni por el forro, pero sí ofrezco no escribir una sola palabra que no sea precisamente la verdad. Entonces Pacho Toro escribió, Laura, y nos dejó este lindo testimonio. Y en ese sentido, entonces, ¿por qué no les contamos bien a quién fue enviada la carta? Claro, Porque claro. Pacho Toro escribió esta anotación pues autobiográfica, perdón, y pues cuál fue la motivación para narrar su vida, y también si esto pues era muy inusual en un minero, en un campesino, sí, claro, en un agricultor. No sé si campesino se debería usar, pero sí agricultor. Agricultor, claro. La carta está escrita a Agapita Arango Restrepo, es su tercera esposa. Estos personajes eran románticos en el buen sentido de la palabra, en el sentido en que por lo menos Pacho Toro tiene una gran valoración de la mujer y se nota en lo que escribe. Se casa 3 veces, primero con Teresa Toro González, su sobrina. Hay un accidente en la mina donde muere ella y 3 hijos, luego se casa con Rosalía Uribe y finalmente con Agapita Arango. Yo no me he dimensionado, Laura, qué lecturas tuvo Pacho Toro, porque no las menciona. Pero pienso que sí tuvo posibilidad de leer a los autores del romanticismo francés, sobre todo, que se podía leer porque otros estaban prohibidos por el índice, ¿cierto? Sí. Entonces supongo que este hombre leyó mucho a los realistas franceses, de pronto Balzac y todos ellos. Aquí no hay nada de Balzac, pues, sería una exageración muy tonta, pero sí hay un narrador muy eficiente, de verdad. Yo siempre he pensado que Pacho tuvo buenas lecturas. Es que por eso digo que es como excepcional uno encontrar pues un escrito de este tipo en una persona que tuvo una vida tan dura y que él mismo lo plasma, tuvo tantas peripecias en el camino y dificultades. Claro, Laura, es que eso es la valoración que yo siempre le daba al texto. Sí, pero como un hombre que pasó trabajando, un titán laborador, como diría Jorge Isaacs, y de pronto se sienta en una mina en Santa Ana en 1883 a contar su historia y a contarla de una manera pues asombrosa. No sé si tendremos tiempo, Laura, de leer algún párrafo del texto. Sí, claro, hay tiempo, bueno. Sí. Voy a leerle una partecita para responder un poquito la pregunta de Laura. Aquí hay una primera narración, a ver si me la encuentro por acá. El padre murió en un accidente de mina. El padre de Pacho Toro, José Antonio de Toro, que fue el primer corregidor de Titiribí. A mí esta narración me parece muy bien realizada. A ver si me la encuentro por acá, que no la haya. Dice, sigamos con la historia de mi padre. Su profesión era la minería, y como era honrado para manejar intereses ajenos, siempre se mantenía dirigiendo minas. En el año de 1833, era mi padre el minero director de esa mina, Santa Ana. En ese tiempo se trabajaban en las minas a tajo abierto porque era desconocido el método de trabajar por socavones. Consistía en hacer grandes estanques para depositar agua y con ella bombear la peña que se había arrancado
y a la vez ensanchar los hilos de veta. Los estanques de Santa Ana eran tan grandes que se necesitaban 14 peones para levantar la tabla con que se tapaban. Cuando soltaban la bomba, parecía un río caudaloso que arrastraba piedras más grandes que una casa y hacía un ruido tan grande y espantoso que se oía desde Anorí, a pesar de haber una legua de distancia. Muchas personas del pueblo, cuando oían el ruido, se subían al alto de la cruz a verla, pues bajaba por unas barrancas formando una gran cascada que a la vez que aterraba, divertía. El día 14 de marzo de ese año, fecha terrible que jamás se borrará de mi memoria, hace hoy 50 años, medio siglo cumplido, y la tengo tan presente como si hubiera sido ayer. Mandó mi padre a los peones a soltar la bomba. Él cogió un recatón y se puso a ayudarles. Se zafó un terreno en el que estaba parado y lo cogió ese diluvio de agua, lodo y piedras, y lo arrastró por saltos de más de 40 varas de altura hasta el río de Anorí, en donde lo encontraron en pedazos los peones que lo vieron caer. Yo no estaba presente, pero así me lo referían las personas que lo presenciaron. Es una manera muy clara de narrar un hecho tan dramático como la muerte del padre en esas circunstancias. Y otra narración que me parece increíble es cuando muere Teresa y 3 de sus hijos por una bala, por un derrumbe que se lleva a la vivienda, y esa es una de las partes que más me gustan del texto, porque a pesar de que está recordando esa circunstancia, lo narra de una manera muy tranquila. Y una cosa, Laura, estamos hablando del contexto del romanticismo del siglo XIX. Hay textos románticos del siglo XIX que son canciones de leer, muy adjetivados, muy líricos, excesivamente líricos, y Pacho es un narrador realista, no cae en esos lirismos. Eso ha hecho que yo le dé más valor al texto, de verdad. Yo desconfío mucho de los textos cargados de adjetivos. Dice acá, voy a leer esta partecita que no se nos haga muy larga. Tenía la costumbre Teresa de enseñar a los muchachitos, los acostaba, aquí leí mal. Tenía la costumbre Teresa de enseñar a rezar a los muchachitos, los acostaba y seguíamos rezando ella y yo. Ese día había muerto una viejita vecina. Por la noche, cuando íbamos a rezar, dijo Teresa que rezáramos el rosario a las ánimas para rogar a Dios por el alma de ña Dolores, que así se llamaba la viejita que había muerto. Cuando empezamos a rezar, comenzó a llover, y cuando terminamos, seguía el aguacero más fuerte que se pueda imaginar. Nos acostamos y yo me dormí. Con el ruido de los truenos desperté, pero me volví a dormir. Hizo un trueno tan fuerte que me despertó. El ruido del huaico era tan espantoso como cuando se trabajaba la mina a tajo abierto y se soltaba la bomba. Yo estaba volteado para la orilla y sentí que Teresa estaba rezando una oración a San José. Iba a voltearme para el rincón. Apenas había dado media vuelta, pues estaba de espaldas, cuando sentí un traquido y corrí a abrazar a mi Teresa, y lo que me encontré fue un raicero. Me paré y lo que tentaba por todas partes era lodo, raíces y piedras. Me puse en esa oscuridad tan espantosa y en medio de un aguacero tan duro que caía encima de mí como derramado a cántaros, a quebrar raíces y a botar piedras y pantano con las manos con tanta fuerza como me era posible para ver si podía destapar la cara de esa joya tan querida que estaba debajo de una borrasca. Mis hijitos Juan Manuel, Susana, Florentina y Teresa estaban durmiendo en otra pieza. Con el ruido despertaron los angelitos y se vinieron por entre el lodazal hasta que llegaron hasta donde estaba yo y se prendieron de mis piernas. Dios mío, qué dolor. Los cogí a todos 4 y los saqué para el corredor. Grité a las cocineras que me trajeran en qué encender una vela. Me volví a botar raíz y piedra con tanta fuerza que se me pelaron las manos. La cocinera llevó un tizón, prendió la vela, vio lo que yo estaba haciendo, dio un grito, tiró la vela que por fortuna quedó encendida y salió gritando. Yo seguí buscando la cara de mi Teresa, pero en balde porque no la encontraba. Con los gritos de la cocinera vino Berrío, me vio,
dio un grito y salió desesperado. A poco volvió con 55 peones que tenía, unos con barras, otros con palas y picos, y llorando casi todos ellos, se pusieron a trabajar con tanta fuerza y dolor como se podía esperar en ese trance tan terrible. Yo les decía, no se desesperen, trabajen con cuidado a ver si Dios nos ayuda a salvar a esos seres tan queridos para mí. Se destaparon los estantillos porque la pared era de bahareque. Con la fuerza de todos esos hombres levantaron la pared, descubrieron a mi Teresa, ese pedazo de mi corazón, la cogí en mis brazos, la llevé a la alcoba donde habían estado durmiendo mis 4 muchachitos que quedaron vivos, la coloqué en una tarima, me puse a sacarle ventosas, cogí una lanceta y la sangré para ver si era privada que estaba y volvía en sí, como la había visto en otras ocasiones. Pero ay Dios mío, me convencí de que estaba muerta. Qué dolor tan grande sintió mi alma. Resolví hacerle una operación cesárea para ver si se salvaba la criatura que llevaba en su vientre. Llamé a Pedro Berrío, que trabajaba con los peones, para que me alumbrara con la vela. Cuando cogí la navaja para abrir el objeto más querido de mi corazón, me puse a verme el pulso y más me hubiera temblado para sangrar una gallina que para abrir a mi Teresa. Le saqué un robusto niño, se lo di a Berrío para que le echara el agua y le dije que le pusiera el nombre de Tristán, porque en ese momento me acordé de Santa Genoveva y sus tristezas. A ese tiempo sacaron a María Luisa aplastadita la cara y la cabeza. Les dije a las cocineras que la lavaran y la vistieran. Lo mismo hice yo con Tristán. Y sigue más o menos en ese mismo tono contando pues una cosa tan trágica. Imagínense. Sí, profe, es una pieza maravillosa, de verdad que al leer el libro uno piensa que es literatura y no que son acontecimientos reales, claro, que le sucedieron a Pacho en toda su vida, ¿cierto? Claro, sí. También el texto nos permite ver las relaciones mineras y los apuntes de la época, las técnicas descritas, claro, y todo un tipo de antecedentes, podríamos llamarlo de esa manera, del trabajo de los mineros antes de la tecnología pues, o de las técnicas más avanzadas de los extranjeros, claro, que trajeron los extranjeros, claro, en esa época a Antioquia. Sí, Laura, las técnicas que narra Pacho Toro son anteriores a Tyler Moore, a Jean-Baptiste Bousingot, el mismo Jorge Brisson, ¿cierto? Son técnicas heredadas de la colonia, muy artesanales, y que luego estos mineros que ya comenté empezaron como a tecnificar. Pero la minería que practica Pacho Toro es una minería de subsistencia. Incluso Santa Ana, que según Uribe Ángel y según Vicente Restrepo, en un libro clásico que se llama Las minas de oro y plata en Colombia, publicado por el FAES en 1900, como segunda edición, 1976 creo, Laura, habla de que la minería en Antioquia en la primera mitad del siglo XIX todavía repetía técnicas de la colonia. Sí. Bueno, había avances tecnológicos muy grandes y una cosa muy importante, no tenía un efecto tan dañino en el medio ambiente. Claro. No era tan dañina esa minería. Eso lo podemos ver así como acabamos de escuchar ese fragmento. Los pedazos, pues los apartados de la minería que describe Pacho también son, pues podemos conocer ese tipo de técnicas de primera mano, claro, pues hacernos una idea, porque pues yo por lo menos no soy pues no he indagado mucho en el tema de la minería, pero sí creo que es un material que permite ver ese tipo de minería como artesanal, claro, que antecedió la tan estudiada minería extranjera en Antioquia en, claro, el siglo XIX. Sí, incluso en ese campo de la minería el libro es un aporte. Sí. También, cuando él entra en Águeda, ellos van con bateas ellos llaman a hacer cateos, sí, a buscar pintas. Vimos una pinta que nos gustó mucho, por ejemplo, hicimos cateos, ellos iban con bateas a hacer trabajo de minería casi que de aluvión, Laura. Pero también lo de las bombas, ¿cierto? Sí, claro, lo de esos embalses de agua que arrasaban con todo,
para dejar el material descubierto y luego llevarlo a los molinos. Claro, muy importante también eso para una persona que se especialice. Sí, para quien quiera estudiar la historia de la minería, aquí va a encontrar también elementos. Sí, es muy variado el texto. No, el texto es muy rico en todo ese tipo de cosas. La agricultura, la minería. La guaquería también, los apartados. Claro, sí. Totalmente, sí. Y una cosa que no quiero que pasemos por alto y que usted ya había mencionado, profe, ahorita vagamente, y es el tema de los colombianismos, que usted en las notas hace mucho énfasis y creo que es una de las partes más bellas de esa comunicación que se genera entre Pacho y usted a través de las notas del texto. Total, Pacho Toro me puso a investigar. Pero totalmente. Pero valió la pena, profe. Completamente. Yo era quien más me asombraba de encontrar el sentido de estas palabras y el significado. Pacho Toro escribe con su lenguaje. Algo negativo que encontré en las transcripciones posteriores es que maquillaron el texto. Lo maquillaron. Les daba pena que Pacho Toro empleara un término que es del pueblo, pero que es exacto y es correcto. Un maquillaje pues dañinísimo. Menos mal, Laura, encontré ese manuscrito original. Sí, porque profe, yo hubiera caído en esa trampa. Cualquiera. No, total. Es un término muy común, muy popular, muy usado por el pueblo, decir a lo que, ¿cierto? A lo que llegué, dice Pacho, a lo que llegué encontré a Teresa en la sala. A lo que vine, tal cosa. Y eso es una alocución adverbial con valor temporal. En el texto original la emplea permanente y yo peleé con ese a lo que, ¿será que le corrijo a Pacho eso? O le dejo, no, me fui a Cuervo, el libro se llama Comentarios sobre el lenguaje bogotano y Cuervo la da como incorrecta. Cuervo la da como incorrecta, pero en las cartas que se cruzaban Cuervo con otros filólogos europeos, entre ellos Eugenio de Hartzenbusch, poeta, escritor y filólogo español, Hartzenbusch le escribe a Cuervo y le dice, no es incorrecta, no es incorrecta. Es una expresión que se emplea comúnmente en España y que incluso la utiliza Avellaneda, el que escribe una versión apócrifa del Quijote. A lo que llegamos tal cosa. ¿Qué error hubiera sido? Yo le he corregido eso el texto de Pacho Toro. A lo que es correcta, es completamente correcta. La palabra machar, en el lenguaje común, machar tal vez no sea correcta, pero en el lenguaje de la minería, machar es exacta. Es machacar o machucar el material para llevar luego al molino. Y Pacho la emplea así. Cuando llegué por primera vez a la mina Santana de Anorí, mi hermano me puso a machar material. ¿Cómo le vamos a corregir eso a Pacho Toro? Por Dios, que ese es un término minero. Hoja realera. En los textos posteriores corrigen y dicen machete. Saqué mi hoja realera y me metí monte adentro. Pero yo, cuando empecé a trabajar los textos, yo no tenía muy claro que era una hoja realera. Me encontré, es un texto hermoso, Laura, ese diccionario que escribe Rafael Uribe, el diccionario de provincialismos y correcciones del lenguaje. Resulta que Uribe fue detenido porque fusiló sin fórmula de juicio a un soldado insurrecto. A Uribe lo meten a la cárcel. Y como los gobernantes nuestros del siglo XIX eran gramáticos y latinistas, él en la cárcel aprovecha para hacer un diccionario. Y escribe un diccionario hermoso de provincialismos y locuciones del lenguaje, y aparece hoja realera. Es un machete. Y saqué mi hoja realera y me metí monte adentro. Hojas realeras se llamaban unos machetes largos que servían como herramienta y como arma. Y encuentro a través de un escritor andino muy importante que tenemos que rescatar, Arturo Escobar Uribe, dice, no, hoja realera porque las distribuían o las vendían en el Real de Minas de Monpós, pues, hoja realera del Real de Minas. Y decía Arturo Escobar Uribe la palabra machete, que es una deformación popular de Manchester, porque en Manchester, Inglaterra, se fabricaban estos elementos, y aquí lo llamamos machete, una deformación de Manchester.
Entonces, todas esas acotaciones de pie de página aclaran mucho el lenguaje de Pacho, que es completamente correcto. Atillos lo encuentro con H en muchos libros, en crónicas, pero yo lo conservo sin H, porque así lo encontré en un diccionario muy hermoso que escribió un costeño. Él se llama Mario Alario Di Filippo, Diccionario de Colombianismos, y me aclaró muchos de esos términos, Alario Di Filippo. Después encontré biografías de este personaje muy interesantes, Alario Di Filippo. Atillos sin H son maletines, son unos atados que le ponían en el que cargaban las ropas, ¿cierto? Sí. Pajarear. Los niños los mandaban a tirar piedras con las ondas para alejar los pájaros de los cultivos del maíz. Por eso él no fue a la escuela. Dice Pacho Toro, no pude ir a la escuela porque mi mamá me mandaba a pajarear. Entonces pasaba el día entero pajareando, echando los animalitos del sembrado. El bastimento, una palabra hermosa que se emplea en zona de colonización antioqueña, significa provisión de boca de una familia o un grupo de personas. Estar tomado, estar pobre. Y él dice aquí en el texto, tenía una pobreza que hedía. Estaba de botar en dos tuzas. Es como estaría de fregado el pobre Pacho. Botar en dos tuzas es, antiguamente cogían las tuzas del maíz, sí, y con ella botaban los excrementos. Entonces mire la metáfora tan bella. Estaba de botar en dos tuzas. Estaba tan pobre que yo estaba de botar en dos tuzas. Cogían los excrementos con dos tuzas de maíz. El lenguaje popular es preciosísimo. Más aburrido que la pizca del espinal. Y yo, ay, jue madre, con esto es una hipérbole. Todos sabemos pues que el lenguaje antioqueño es hiperbólico, pero exageramos. Más feo que tal cosa, más grande que tal otra, ¿cierto? Y él dice, estaba más aburrido que la pizca del espinal. Con este sí que me tocó pelear, Laura. No, yo buscaba diccionarios antioqueños, folclóricos, refraneros. Y de pronto estudiando la minería en Antioquia me encuentro con un texto muy interesante de Beatriz Patiño Millán sobre la minería en Medellín o los mineros medellinenses del siglo final del XVIII y comienzos del XIX. Y me cuenta que el Espinal era una muy importante mina del Valle de los Osos, Santa Rosa de Osos. Ahí encontré la mina del Espinal. Pero no pude saber qué le pasó a la pizca. ¿Cómo le iría de mal a la mina del Espinal, no? Sí. Más aburrida que la mina del Espinal. ¿Cómo le parece? Sí, Laura, entonces los colombianismos en el texto son riquísimos los colombianismos, importantes. O sea que agreguémosle otro valor al texto. Sí. El valor lingüístico, filológico y lingüístico, que de verdad lo tiene. Que ese lo resalta y es, Laura, una reivindicación del lenguaje popular. Es decir, pero porque lo dice el pueblo es incorrecto. No, es que el pueblo crea lenguaje. Claro. El pueblo es creador del lenguaje. A la gente hay que aceptarle que diga un rompido, porque el rompido es una rocería y es romper un terreno para sembrar. A la gente no hay que estarle corrigiendo, escuchándolo. El pueblo construye el lenguaje permanentemente y Pacho Toro da fe de eso. El pueblo es creador del lenguaje. Profe, para finalizar esta parte yo quiero leer una de las frasecitas que me gustó más en ese sentido lingüístico que dice Pacho Toro, y es: más triste y acongojado que un pollo mojado cuando lo sacan de una olla de aguamasa. Sí, ese Pacho. ¿Cómo estaría? Se imagina. Sí, profe, bueno, entonces ya más o menos nos vamos haciendo una idea de la comunicación que hay entre el profesor Gustavo y Pacho Toro en todo el texto. Siempre están como en un permanente diálogo. Como conversando con Pacho, sí. Sí, las notas uno usualmente, pues o me pasa a mí, no sé si a ustedes les pasará que se aburre de leer las notas al pie, aunque yo hago bastantes. Pero en este libro uno se da cuenta que no es aburrido, que de hecho se complementan y vuelvo y lo digo, se comunican. Es como dos tiempos comunicándose y comunicándolo a nosotros ahora, comunicándonoslo. Entonces, en ese sentido quería que nos compartiera pues un poco sobre la estructura de la carta, la composición de la carta y ya la estructura del libro, porque son dos cosas diferentes, pero confluyen en una edición impresa pues, y claro, material que tenemos acá. Pues la carta, como la escribió originalmente Pacho Toro, él la distribuye como en 3 o 4 capítulos. Pero yo en el trabajo de transcripción
la organizo en 10 partes, Laura, pues como por temáticas. Algunos capítulos quedan un poco extensos, otros más cortos, pero lo organicé por temáticas. Yo le puse 10 capítulos. Y de verdad, los comentarios de pie de página, yo diría que es usted lo define muy bien, Laura, es una conversación que yo hago con Pacho Toro. Comentarle sus términos, aclarar el asunto geográfico, que es riquísimo también, por dónde anda él, por qué este río se llama así. Hay una parte que yo particularmente quiero mucho del texto, que es cuando él entra al Alto Andagueda, que tiene que ver mucho con la historia nuestra. Entonces el texto está estructurado en 10 capítulos. Y los pie de página, Laura, yo también pensé lo mismo, porque uno se aburre de verdad leyendo comentarios de pie de página, porque lo distraen a usted el texto. Claro. Y yo quise que el pie de página no distrajera al lector, sino que sirviera también como guía. Entonces pienso que también es una obra alterna. Es otra lectura. Sí, profe. Se puede leer perfectamente el texto de Pacho Toro sin mirar los pies de página. Es una buena, para comenzar, es un buen ejercicio. No, lean a Pacho Toro tranquilamente, no lean los pies de páginas. Y una segunda lectura puede ser leer a Pacho y luego irlo complementando con los comentarios de pie de página. Sí, profe, porque indudablemente es un libro que hay que leer varias veces. Y bueno, yo creo que debemos ir terminando esta parte del conversatorio, porque aunque queden muchos temas por hablar y que yo quisiera pues seguir indagando, y usted sabe que yo le he preguntado muchas veces, no es la primera vez que conversamos sobre el libro y no va a ser la última. Falta mucho por descubrir y por explorar, investigar, y quiero agradecerles a todos por asistir, porque claro que estos encuentros, pues, este encuentro es posible gracias al profesor y a su tarea como investigador, como historiador, y que se fomente la cultura es gracias a todos nosotros, ¿cierto? Como personas que estamos interesados en rescatar esa memoria en la que estemos todos, ¿cierto? En la que no solo estén unos cuantos. En la que quepamos todos, esa es la idea. Resaltados como, no sé, más arriba de los demás, ¿cierto? ¿No? Estamos todos incluidos y es una misión para todos, para cada uno de nosotros. Entonces, pues muchas gracias de nuevo por el comentario, y al colectivo siempre les voy a agradecer por el interés y porque confluyan estos temas con personas que estén interesadas, que eso los hace más bellos. Sí. Gracias. Laura, yo quiero cerrar con una frase de García Márquez en la obra Vivir para contarla. Se puede aplicar mucho a la memoria de Pacho. Dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para ser contada. Claro, de García Márquez. Muchachos de Esquina Rota, les agradezco infinitamente por este trabajo, por este evento tan bien organizado logísticamente. Julián, Juan Bernardo, Laura, a todos los que no están, que no veo, a todos los muchachos de Esquina Rota, y para adelante, que la cosa es para camellar. Bueno, ya yo quiero cerrar pues como dándoles un mensaje a todos ustedes, y es que este libro fue posible gracias a la conservación de los documentos históricos. Si ese manuscrito no se hubiera conservado más de 140 años en el baúl de alguna casa, de la casa de los descendientes de Pacho Toro, hoy no podríamos estar acá. Entonces, en ese sentido, yo los quiero que se vayan pensando en el archivo histórico de Andes. Sí, quiero que se lo imaginen, y que se imaginen en qué lugar están conservados los documentos de este municipio. Si ustedes, como los andinos que están pensando en la cultura, no piensan en sus documentos y en su historia, nadie más va a pensar en eso. Entonces, los invito a que pensemos todos, que yo me incluyo, en cómo está nuestra memoria y cómo está nuestra historia y qué podemos hacer por ella. Y muchas gracias. Sí, Laura, me uno a esa inquietud, que miremos los archivos. Gracias, profe, otra vez. Gracias. A usted, Laura, muchas gracias. Excelente moderadora. Aquí finaliza esta entrega de especiales AUPAN. Esperamos que hayan disfrutado bastante. Nos vemos en una próxima ocasión.
AUPAN, la televisión de los andinos.